Sin dudas hay perfumes que tienen un aura especial, tienen esa aura que te hacen sentir elegante. Hay perfumes que son para destacar, para no pasar desapercibido, para quedar como un verdadero caballero en una reunión, en un evento especial. Y hoy el perfume que te quiero hablar es justamente uno que tiene ese tipo de aura, un perfume que te va a hacer quedar sumamente elegante. El perfume es The Dandy de la casa Penhaligon's. Acá tenemos en The Dandy una salida muy amaderada con unos tintes alicorados. Es una madera bien prominente, una madera como hasta seca se podría decir. Tiene esos tintes como alicorados, tiene también un punto levemente cítrico que le aporta quizás un poquito de frescura, pero tenemos esa salida bien cargada de maderas, una madera como seca, como añejada en barricas. La verdad es una salida muy prominente y muy amaderada. Es un perfume bastante opulento en la salida que te va a bombar con esa salida de maderas. La verdad que es una salida espectacular que sin dudas no va a hacer que pases desapercibido. También tenemos matices levemente afrutados que le van a aportar un poquito de dulzor. O sea que en síntesis es un perfume bastante amaderado con unos matices alicorados, una leve chispa cítrica que le va a aportar un poquito de frescura, y tenemos la sensación esa afrutada, pero no es una fruta muy prominente, le aporta un poquito de dulzor y un matiz levemente afrutado. Es un perfume donde destaca más la parte amaderada, no tanto la parte alicorada. Si bien se siente el whisky, no es un whisky muy prominente como en otros perfumes. No estamos hablando de Kutai, de Barahonda, que son unos perfumes muy cargados hacia el whisky. Acá yo creo que predomina más esa parte amaderada, es bien amaderado, bien denso. Una madera como te dije antes, como hasta seca. Que él va a estar acompañado por esa parte alicorada y esa parte afrutada que le van a dar un matiz más redondo, pero yo creo que acá predomina mucho más la parte amaderada. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a mi canal, que me es de gran apoyo, es una forma de demostrarme que mis reseñas te gustan. Así que, dicho esto, bueno, vamos a seguir con la reseña. Así que, como te digo, es un perfume con el que vas a llamar la atención, vas a quedar muy elegante, es un perfume muy elegante. Un perfume bien amaderado, bien de caballero. Yo creo que el nombre de Dandy está puesto a la perfección. Es un perfume de caballero. Un perfume en el que tenés que estar bien empilchado, bien vestido y no vas a pasar desapercibido y vas a quedar muy elegante a donde vayas. Vamos a hablar del tema edades. Yo de edad lo veo un perfume bastante más maduro. No me lo imagino en una persona joven, de unos 30 y pico, 35 años para arriba. Es un perfume bien de caballero, bien opulento, bien maduro. Género. El género yo lo veo, si bien es unisex, lo veo más inclinado hacia el lado masculino. De hecho lo veo un 70-30 para el lado masculino, pero quizás hay mujeres que les gustan los perfumes bien amaderados y lo pueden llegar a usar porque el perfume es unisex, pero a mi gusto lo veo un 70-30 para el lado masculino. Pasando a hablar de las ocasiones de uso y la estación del año, yo creo que es un perfume que donde más brillo le vas a sacar a The Dandy es en el otoño, en el invierno. En la primavera quizás una noche bastante fresca de primavera, ya en el verano no lo veo porque es un perfume bastante denso, con bastante cuerpo, que creo que en el verano se va a hacer completamente pesado. ¿Para qué situaciones lo veo? Como te dije antes, lo veo un perfume muy formal, lo veo para eventos especiales, para reuniones, para algún evento de gala. No lo veo como para uso casual, no lo veo como una vestimenta informal, este perfume lo veo con una vestimenta elegante. Así que si querés destacar, tenés una reunión de trabajo, tenés alguna salida importante, algún evento de gala, The Dandy te va a hacer quedar como un verdadero caballero. Te lo recomiendo para ese tipo de clases. No es un aroma difícil, no es un aroma que no agrade, que no guste. Me parece que en ese sentido es agradable a todo el mundo. Su duración a mí me está durando aproximadamente unas 7-8 horas aproximadamente en pie, en una proyección moderada. Así que en ese sentido tampoco es que haya problema, porque después de las 7 u 8 horas de última te reaplicás, te llevas un Dican chiquitito en el bolsillo y te reaplicás y a otra cosa.
Así que para reuniones, eventos de gala, donde querés destacar, donde querés ser un verdadero caballero, un verdadero gentleman, de Dandy es la mejor opción. Déjenme en los comentarios si ya probaron de Dandy, qué les parece, si opinan como yo, opinan diferente, así los leo, me importa leer sus comentarios como para saber qué opinan y sacar también unas conclusiones. Así que bueno amigos, hasta acá mi reseña el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, me lo dejan en comentarios. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Y nos vemos ¿dónde? En un próximo video, acá en el Bodegón de los Perfumes.